buenas noches. Saludarlos en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica Sede Sapiense. Para nosotros es un honor poder iniciar nuestro ciclo de webinars con una conferencia internacional. Tenemos el honor de poder compartir este espacio académico conjuntamente con estudiantes no solo de nuestra filial Lima, sino de las otras filiales y en público en general. La Facultad de Ciencias Económicas interesa mucho la investigación y la capacitación de sus docentes y estudiantes. Por ello, insistimos en el desarrollo de este tipo de eventos porque nos genera un trabajo y un pensamiento crítico y nos ayuda a conocer mucho más los problemas que acontecen no solo al Perú, sino a América Latina. Quisiera invitar a nuestro decano, el doctor Enrique Aguilar, para que dé las palabras de bienvenida al evento. Enrique, por favor. El micro del decano. Buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida a esta su casa, a esta facultad, a nuestra universidad tan querida y tan amada. Como bien dijo Norma, abrimos nuevamente el ciclo de conferencias que iniciamos el ciclo pasado y la idea es efectivamente que tengamos un espacio en donde podamos intercambiar ideas, actualizarnos, ¿sí? Y enriquecernos. Quiero agradecer a José Mauricio por su presencia. La verdad, como le dije hace un ratito antes que comenzáramos, pues bienvenido también a su casa. Lo vamos a considerar parte de la casa. La idea de estos ciclos de conferencias es volver nuevamente a retocar y verificar la situación del COVID y el impacto que está teniendo el COVID a nivel de todos los ámbitos de la economía. En concreto, ahorita, como se dice el título, vamos a ver esto en tema de políticas monetarias. Los impactos que está teniendo el COVID no solo son a nivel nacional, internacional, y creo que todos estamos sufriendo en un mayor o menor medida los mismos impactos, y es compartir también experiencias y compartir conocimiento. Esto es la primera conferencia, de que vienen otras, los invitamos a las subsiguientes que van a venir. Y también quiero aprovechar a invitarlos en noviembre, en la segunda quincena de noviembre, a la Semana de la Facultad, que también va a ser, creo, un evento muy fuerte, muy poderoso, en donde también, de paso, también vamos invitando a José Mauricio, vamos comprometiendo a los que nos acompañen, en donde la idea también es generar ese espacio ya a nivel mucho más grande, y todos ustedes están invitados a nuestra semana de la facultad, que en breve también le estaremos llegando las fechas y los horarios para que puedan participar. Muchas gracias a todos y te cedo la palabra, Norma, para que sigamos con el evento. Gracias, Enrique. Bueno, voy a leer un extracto del currículum del profesor José Mauricio Gil. Es de verdad riquísimo leer la abundancia de investigación que ha hecho, y voy a compartir posteriormente en el chat el link de la Scholar Google con la finalidad de que ustedes también puedan usarlo dentro de sus bibliografías y puedan ver la capacidad de investigación que tiene el profesor. El profesor Gil es economista, especialista en finanzas y magíster en economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde también es profesor e investigador asociado. Su área de especialidad es la política macroeconómica y financiera. Te doy pase, José Mauricio, y agradeciéndote nuevamente la presencia en la inauguración de nuestros webinars, ¿no? Permiso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de volver a hablar un poco con William. Ya lo conocía, tenía el placer de conocerlo. Y pues, en realidad, un gusto estar en esta universidad. Un saludo al decano, un saludo a los profesores. Y pues, yo... Pues en este momento, como me presentaron, soy profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Un poco para dar un contexto, esta universidad es una universidad pública, es de las 3 públicas nacionales de Colombia. Y pues, digamos que a partir del trabajo en esta universidad se hace bastante
investigación, se abordan los distintos temas y pues hoy es un gran honor tener una relación con la Universidad Católica. Es que es realmente un placer este tema de vincularnos a nivel internacional y ojalá podamos seguir avanzando en este tema de cooperación, que es una cosa que en lo académico es esencial y considero que pronto en nuestra universidad todavía ha habido dificultad, pero se está avanzando en ello y creemos que de alguna manera estos eventos y estas invitaciones pues es un primer paso. Bueno, entonces yo arranco un poco con la presentación. ¿Me confirman? Tengo 40 minutos para calcular mi tiempo. Sí, Mauricio, 40 hasta 50 minutos. Vale, listo. Bueno, entonces, el tema que quiero tratar hoy es un tema que, pues, por la coyuntura, creo que ya muchos de ustedes incluso están cansados tal vez de escuchar tanto sobre esto. Y pues en economía creo que tratar este tema todavía nos tiene que llevar a nuevas discusiones y es que a nivel internacional este problema que ha acontecido después del choque del COVID pues es de una magnitud impresionante porque ustedes han escuchado tal vez en las noticias, tal vez en los reportes del gobierno, que los niveles de pobreza se van a duplicar incluso en varios países. Las tasas de desempleo están duplicadas, ¿sí? Las tasas de crecimiento del PIB están por el piso. Entonces, pues, básicamente lo que nos interesa, o que básicamente me interesa en esta breve presentación, es dar unas luces sobre lo que son los retos de la política monetaria. Entonces, yo creo que por los asistentes ya muchos tal vez tienen familiaridad con lo que es la política monetaria, qué rol tiene en una economía y básicamente quién la ejerce. Entonces, para ello voy a plantear una agenda en donde pues voy a ubicar mi exposición en 4 puntos específicos. Lo primero es identificar si efectivamente este choque del COVID, que pues no es un choque común y corriente, ¿sí? En economía nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de los choques externos, como cuando en el 2014 tuvimos ese choque fuerte de los precios de los commodities a nivel internacional, que pues condujo a unos escenarios de política económica que dificultaron la toma de decisiones de muchos países. Realmente Colombia, Perú, Chile, en Latinoamérica fueron afectados considerablemente por este choque. Hay otros choques, como son los choques financieros, ¿sí? Tal vez recuerdan la crisis del año 2008, un choque financiero enorme que condujo a una recesión internacional que no nos golpeó tanto a nuestros países, pero que de todas maneras tuvo un alcance tan importante que incluso mucha de la teoría macroeconómica se ha visto modificada gracias a ese choque. Y en general hay diferentes choques. Entonces ahorita quiero precisar un poco a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? También voy a abordar un poco sobre lo que son los efectos económicos del choque del COVID. Básicamente presentar algunas cifras que tal vez muchos conocen, otros no. Por eso quiero mostrar un poco qué se proyecta y ahí hago algunos comentarios. Un tercer aspecto es la política monetaria y el nuevo normal, es decir, esto del nuevo normal o la nueva normalidad, ¿sí? O una visión de la nueva política convencional. Ahí quiero terminar. ¿Qué es la nueva política monetaria convencional? ¿Sí? Que ya no es la convencional de antes, que ese es un tema que nos pone en discusión sobre todo a los economistas interesados en temas financieros y en general a
profesionales de áreas distintas que les interesa el tema financiero. Entonces, aquí hay un tema muy grueso que quiero vislumbrar. Y finalmente, de manera muy breve, quiero plantear cuáles son los nuevos retos y qué herramientas alternativas se están usando. No voy a proponer, sino que se están usando como tal en esta coyuntura. Bueno, quiero arrancar con el choque. Y pues lo primero que quiero mencionar es lo siguiente. Pues este choque tiene la particularidad que es una consecuencia de también la globalización, no que haya sido la causa del, o el origen propiamente del virus, ni nada por el estilo, sino básicamente que gracias a la globalización es que este virus pudo transmitirse de manera más fuerte, gracias a esa mayor interrelación que existe en el mundo. Digamos que la otra pandemia que hablan mucho en estos días, pues fue la gripe española. Esa gripe española, pues de alguna manera tardó mucho más en llegar a los diferentes países, precisamente por el grado de globalización del mundo, ¿sí? Y esto es bien interesante porque vea que este escenario se presenta precisamente cuando un año antes, en el año 2019, pues porque el COVID se llama COVID-19, pero en realidad tuvo sus grandes efectos, es ya 2020. Pero en 2019 había unas grandes discusiones frente a globalización. ¿Por qué? Todas las medidas que implementó Donald Trump en contra de China básicamente planteaban una discusión sobre la globalización, si realmente debíamos globalizarnos más o teníamos que ir a protegernos. Entonces, digamos que parte de la globalización, que no necesariamente es económica, sino ya viene de todo tipo, pues entra en juego pues el grado de movilidad que los economistas llaman movilidad de factores. En este caso hablemos de personas que se movilizan por todo el mundo y vean cómo es precisamente esos vuelos a nivel internacional. Digamos que en parte lo que se puede decir es que donde más movimiento hay de vuelos, lo de rutas aéreas internacionales, pues básicamente es donde más muertos, digamos, por número de habitantes hubo hasta marzo. Ahorita hablábamos ya de todo lo que lo que tenemos en ya septiembre en nuestros países, que claramente no son países con alto grado de globalización, como uno diría, digámoslo, por ejemplo, por el grado de apertura comercial. No somos países de alto grado de apertura, sin embargo, es a los que nos están dando duro, pero es porque ya hay otros factores que vienen allí desencadenándose. Pero bueno, no quiero hablar más si es por salud pública, si es por la ineficiencia de los gobiernos, no quiero enfocarme más en esto y quiero plantear básicamente por qué este choque. Entonces, básicamente cuando hablamos de un choque del COVID, hay que partir de identificar un escenario y es el siguiente. Bueno, ¿este es un choque de demanda o es un choque de oferta o es un choque de oferta que se transmite la demanda? Pues digamos que esta esquemita que tomé de un economista del MIT, un economista latinoamericano, argentino, Iván Werning, pues dice, pues en realidad el choque que nos estamos presentando es un choque de oferta keynesiano. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos a nuestra teoría y pensemos en que básicamente las restricciones a la movilidad, ¿sí? El lockdown, que también se denomina, pues básicamente todas estas restricciones que tenemos es un choque de oferta, restringe la oferta, ¿sí? O sea, el punto de partida es oferta, ¿sí? Porque estas son las medidas para evitar que se siga transmitiendo el virus. Sin embargo, donde realmente se puede evidenciar la crisis es cuando se toca la demanda. Entonces, es un choque de oferta keynesiano porque realmente
se mueve la oferta y de inmediato golpea la demanda y eso es lo que conduce prácticamente a las recesiones. Básicamente eso es lo que nosotros debemos decir. ¿Cómo funciona un escenario normal, un escenario sin crisis? Pues veamos este primer esquema. Este primer esquema es muy diciente. Entonces, básicamente hay dos sectores, en esos dos sectores hay unos trabajadores. Entonces, esos trabajadores trabajan para su respectivo sector, reciben ingresos de su respectivo sector, pero consumen de los dos sectores, ¿sí? Están consumiendo tanto el sector 1 como el sector 2, y así imaginen que son todos los sectores, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Cuando aparece el COVID y empiezan a tomar medidas los gobiernos, medidas que van en pro de la salud pública, pues hay unos sectores más afectados que otros. Particularmente los sectores más afectados son los que implican mayor interacción social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, pues el sector 1, que estoy mostrando acá, es un sector que recibió el choque y que de alguna manera ya no va a funcionar porque está paralizado. Entonces, como está paralizado, fundamentalmente, viene pues que el trabajador del sector 1 que está ahora desempleado no va a recibir ingresos. Entonces, como no va a recibir ingresos, pues no va a demandar tampoco del sector 2. Ese es el problema. O sea, vean que perdimos un demandante del sector 2. Es decir, el sector 2 vivía de lo que demandaba el 1, el trabajador 1 y el trabajador del sector 2. Ahora, pues no va a tener demanda del trabajador del sector 1. Por ende, cae en recesión, ¿sí? Cae en crisis el sector 2. De esa manera, cuando cae en crisis el sector 2, pues sencillamente estamos en recesión. Bien, muchos dirían, no, pues fácil, levantemos las medidas de restricciones y ya la economía se va a recuperar. Ese es el problema y esa es la gran discusión hacia adelante. Si realmente vienen todas las figuras que seguramente han escuchado, cómo se va a dar recuperación, que unos hablan que de V, otros que hablan de W, otros hablan de una U. Ya como se prevé, se cree que va a ser en forma de U, pues porque se va a tener una crisis fuerte durante un tiempo y luego se va a recuperar, ¿sí? Se pensaba al inicio que era en forma de V porque sencillamente era una caída enorme, pues porque este sector uno no funcionaba y como no funcionaba, pues mientras no funcionara había crisis, pero ya cuando se levantaran estas medidas que ya se están levantando en nuestros países, pero que en otros países desarrollados que ya las habían levantado hace algún tiempo, están volviendo a restringir eh, eh, la interacción social. Entonces, eso todavía representa una gran incertidumbre. Y hay un aspecto importante, y es que aquí entra en juego todo lo que desencadenó el choque. Es decir, aquí hay que pensar que se destruyó capacidad productiva. La destrucción de capacidad productiva no significa que mañana precisamente va a empezar a funcionar nuevamente la economía y que el inversor que no hizo la inversión la va a hacer. Eso no se da, porque el inversor está sujeto a una incertidumbre. Si el inversor tiene incertidumbre, pues no va a invertir y de esa manera, pues no vamos a producir y no nos vamos a recuperar. ¿Y cuándo para la incertidumbre? Pues cuando pare también la incertidumbre ligada a la interacción social. Esa interacción está ligada primero a que hay unas medidas pues, de restricción, por supuesto, pero hay otro que no es tan coercitivo, sino más ligado a una percepción, unas expectativas de agentes, de individuos que son racionales y que efectivamente mientras no haya una vacuna, que es lo que se plantea, que la vacuna es la posible solución para mejorar esa confianza. O sea, no se puede tener confianza hasta que precisamente no haya un indicador claro. Y lo que se plantea es que el indicador claro es la vacuna. De esa manera, la recuperación será completa. Bueno, pero entonces ahí es donde vienen, por ejemplo, nuestros problemas. Nuestros problemas como economías emergentes, incluso algunas economías muy pobres, pues tienden a entrar en depresión, incluso porque precisamente no va a haber
una respuesta rápida. Así haya vacuna, no va a llegar la vacuna. Entonces, ese es el principal problema. Ahí vienen unos temas de fondo que hay que discutirlos y que efectivamente es pensar cómo nos va a impactar a nosotros. Versus Estados Unidos. Estados Unidos, hoy sale el dato precisamente, bueno, no tanto que sale, sino hoy, bueno, ayer precisamente, hoy empieza la discusión de que el presidente de la Reserva Federal dice, mire, la economía este trimestre, este tercer trimestre ya se recupera, se recupera. Uno pensaría, no, pues las demás les pasa lo mismo. Tenemos que tener cuidado porque son diferentes. Listo. Veamos algunos datos y vea, este dato, por ejemplo, es de Colombia, este es particularmente de Colombia y es, ¿qué pasa con muchos sectores? Sencillamente, muchos sectores, pues básicamente se deprimen y hay que no contarlos en la economía, como es el caso, por ejemplo, de lo que es comidas fuera del hogar, ¿cierto? Esto ya uno podría decir, no, esto hay que retirarlo. Entonces, ¿qué hace? Que muchos de nuestros indicadores se vuelvan sesgados. ¿Como cuáles? Inflación. El primer indicador, inflación. ¿Por qué sesgado? Porque sencillamente los hábitos, no por cuestión de gustos, como normalmente uno en microeconomía pensaría, es que el gusto cambió y por ende el hábito cambió. En este caso estamos hablando de un choque que hace cambiar ese hábito y por ende hace cambiar la estructura pues de lo que compone los bienes del IPC, que al final es lo que nos sirve para la inflación. Por ejemplo, un dato interesante es que nosotros recién actualizamos la encuesta, o sea, nos tomó esto muy, muy mal porque recién actualizamos la encuesta y ahora nos toca pensar que debemos cambiar los bienes que constituyen precisamente nuestra encuesta de presupuesto. Pues básicamente las encuestas de ingresos y gastos son las que sirven para medir al final cuáles bienes van a estar en la estructura del IPC. Bien, eso pasa pues en todos los países. Bien, eso es para dar un ejemplo muy sencillo de un indicador que sencillamente tiene que cambiar, ¿sí? Pero bueno, planteemos, ya creo que con esta claridad sobre el choque es importante mencionar. El choque es fuerte por el lado de la demanda. O sea, por ahí es donde se mete y golpea la economía. Entonces, ¿cuáles son los principales, digamos que, datos en la actualidad? Estos tal vez ya los conocen, pero los quiero ilustrar para que se hagan una idea de lo que efectivamente piensan algunos organismos internacionales. Esto es lo que piensa el FMI sobre el crecimiento en 2020. Entonces, el FMI dice que efectivamente todo el mundo va a estar en rojo. Si ustedes notan, todo el mundo está en rojo y prácticamente la mayoría de países van a crecer o van a decrecer por debajo del 3%, ¿sí? Entonces, eso es una de las mayores crisis de la historia. Pero no nos dejemos confundir. Resulta que hay que tener cuidado porque las diferentes crisis se han presentado por fallas en el funcionamiento del mercado, ¿sí? La del 2008, en nuestros países latinoamericanos, las del 99, 98, 99, 2000, en los 80s, ¿sí? Y en la década de los 30. Todas esas crisis se han presentado es por fallas en el funcionamiento del mercado. Pero esta crisis no está reflejando esas fallas, está simplemente siendo una respuesta. Por eso algunos son tan optimistas diciendo, no, esto lo recuperamos rápido porque el mercado no falló. En 2008 fue difícil la recuperación porque es que el mercado falló, ¿sí? Bueno, no, ahí no voy a entrar en discusión. Lo cierto es que las perspectivas son muy, muy negativas. Por supuesto, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que no va a haber esa recuperación en tercer trimestre, ¿sí? La caída del segundo trimestre fue enorme, pero la caída del tercer trimestre pues no va a ser tan fuerte como la del segundo, pero tampoco va a lograr compensar al segundo trimestre. Y tal vez la de cuarto trimestre ya puede ser positiva, pero ya es por un efecto realmente estadístico, ¿sí? Es un efecto estadístico que al final conducirá a un resultado como el que estamos viendo. Tal vez desde el momento que se tomó estas cifras hay una falla,
por una razón. Por ejemplo, hay economías que se sabe que van a decrecer mucho, y mucho más de lo que dice este dato. Por ejemplo, vean que dice entre 3 y 0, entre 0, bueno, entre menos 3 y 0% está el dato de algunos países como Colombia. Bueno, no es el caso de Perú, pero es el caso de Colombia, en donde se pensaría que no va a decrecer más del menos 3%. En realidad esto es algo falso porque ya las perspectivas y ya los cálculos dicen es que vamos a caer cerca del 8 al 10% en el PIB durante este año. Entonces, esto ya empieza a fallar. Por el lado de Estados Unidos parece que también comienza a fallar porque ya los datos no son tan malos como parece. Bien, y vea el resto del mundo. Entonces, ahí viene la discusión de Trump y es que mire China, que es donde se originó, China va a crecer. Y efectivamente los datos de segundo trimestre lo reflejan. Estos son datos fundamentalmente, ya veamos los números, y es que Estados Unidos se piensa que va a decrecer el 8%. Y ustedes saben que si una economía del tamaño de Estados Unidos cae el 8%, implica una crisis internacional, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Estamos hablando de una economía que mueve más de 20 billones de dólares y por ende es una economía que conducirá a la crisis si esta cae. Bien, la zona euro, veamos los países que componen la zona euro, Japón, todos los países en valores negativos, que uno diría, bueno, el problema no es que sea negativo, el problema es que haya recuperación. Esa es la gran discusión que existe. Y miren los países emergentes que yo diría que esto es una proyección todavía muy optimista. Algunos dicen que el FMI hace siempre proyecciones optimistas y en el caso de países emergentes yo diría que sí, sobre todo cuando uno ve cifras de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, entonces uno diría, son verdaderamente optimistas. Bien, entonces veamos qué condiciones tiene el 2020. Entonces, estos son los datos que hasta el momento hay en el segundo trimestre de 2020. ¿Cuáles son? Pues veamos el dato particularmente de Estados Unidos, segundo trimestre cae interanual 9.1%. La noticia se apareció este dato, 31.7, ya es corregido porque inicialmente era 32.9, pero es por la forma de medición de la tasa de variación del PIB en el caso de Estados Unidos. Pero bueno, sin esos detalles, vean las caídas en segundo trimestre. Entonces, segundo trimestre, pues es tremendo para casi todos estos países que estoy aquí mostrando, por ejemplo, la zona euro, pero vea, por ejemplo, nuestros países, ¿sí? Colombia y Perú, menos 15.5% y el doble de caída en Perú, menos 30.2%, ¿sí? Unas caídas impresionantes que de alguna manera tiene que haber una destrucción de capacidad productiva muy fuerte. Esos países, como el caso de Colombia, viven mucho de la actividad del comercio. El comercio es el renglón del PIB más importante. Entonces uno pensaría que este se puede recuperar relativamente rápido apenas las condiciones se vuelvan normales. Entonces, pensemos lo mismo de México y Perú, pero llevamos, por ejemplo, el caso de México que tiene unas discusiones y unos problemas que pueden complicar el asunto. Bien, en inflación. Los datos en inflación son interesantes porque vea lo que se refleja. Estados Unidos, que es el más temeroso de la deflación, está en inflación, en variación interanual está en inflación, tal vez llega a 0%, pero sigue en inflación. Y vamos a hablar más adelante de eso. China, igual. Pero entonces, ¿quiénes caen en deflación? La zona euro, pero esto no es nuevo, esto ya viene, esto viene. Vea el caso de Argentina, pero esto no tiene nada que ver con el COVID, no tiene, esto es una cuestión más propia del país, ¿sí? Y nuestros países, que efectivamente la inflación ha caído, pero no es nivel dramático de depresión donde se supondría que es una deflación. Y de hecho, técnicamente la deflación implicaría también un retroceso de la actividad económica como se está viendo, pero los precios no están reflejando eso. Donde sí se observa es claramente en la tasa de desempleo. Vean la de Colombia, pero no se asusten porque es que la de Colombia es muy alta, siempre ha sido alta,
Colombia tiene inflaciones por encima del 12%, incluso en el gobierno de Iván Duque se cuestionaba porque la economía estaba creciendo en 2019 y el desempleo estaba subiendo, cosa que una economía parecería algo inconsistente. Mayor desempleo porque crece más la economía, pues no. Entonces, mientras que Perú, México son países que tradicionalmente han tenido tasas de desempleo bajas, pero pues ahora se dispara, ¿no? El caso de Estados Unidos, donde está en 8.4% y básicamente ellos ya estaban en la tasa de pleno empleo, que es cercana al 4%, incluso inferior al 4%. Bien, estos son un poco de los datos, digamos que en términos de gráficos, si se puede ilustrar mucho mejor esa caída. Bien, miren el tema de desempleo. Sí, ahí está Perú, Colombia, Estados Unidos. Y observarán el caso de Colombia, pues que está por encima del desempleo de todos de los otros dos países que muestro allí. El caso de Estados Unidos, donde particularmente pues fluctúa demasiado y pues esto es una subida debido a la recesión del año 2008-2009 y luego su tendencia a la recuperación, al pleno empleo y su subida por este choque. Bien, ahora está cayendo y dice Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que esto va a volver nuevamente a su senda de pleno empleo. Ya en el corto plazo parece que eso se da. Entonces, esa es una discusión interesante de decir, bueno, ¿y por qué Estados Unidos sí vuelve? Entonces pensemos, ¿será que nosotros también volveremos así? Una historia interesante es que nosotros en 1999, en Colombia, se saltó la tasa de desempleo a lo que saltó ahora, al 20%, del 10 al 20, y tardamos 20 años en volver a la senda, pues nuevamente por debajo del 10%. En realidad solo se logró en algunos años recientes, para que quedara en algunos meses por debajo del 10%. El resto de tiempo ha estado por encima del 10%. Entonces se crea un problema de inercialidad de esa tasa de desempleo. Eso es lo que más nos preocupa y pues precisamente lo que muchos seguramente ven en macroeconomía, la famosa histéresis. Entonces, este problema, pues de alguna manera es algo que nos preocupa mucho. Y bueno, está este tema de los déficits. El déficit público se sabe evidentemente que todos los países están incrementando sus déficits públicos, ¿sí? La discusión es, bueno, ¿y cómo van los sectores externos? Porque ahí es donde más nos afecta a nosotros, pues porque a los países desarrollados, como decía algún economista que era muy positivo antes de la crisis del 2008 en Estados Unidos, decía, Estados Unidos tiene déficit por naturaleza, porque todo el mundo quiere llevar dinero a Estados Unidos, tiene un déficit de cuenta corriente por naturaleza. A Trump no le gusta eso, pero de todas maneras es así. Bien, lo que nosotros vemos acá es que hay déficits cada vez menores. Hoy este dato, por ejemplo, hay que actualizarlo. Colombia es del menos 3%. Y uno dice, ¿y por qué es menos cuando la cosa está peor? Porque sencillamente se nos contrae el gasto. Y eso también refleja una cosa, y es la salida de flujos de capital. Entonces, entre menos negativo sea esto, sobre todo para países como Colombia, Chile, por ejemplo, Gran Bretaña tiene esa particularidad también muy parecido a nosotros, es que si se vuelve cada vez más o menos negativo, significa que hay menos entradas de flujos de capital, entonces menos nos quieren. Esa es una discusión interesante, porque nosotros tenemos en toda Latinoamérica un problema de ahorro fuertísimo, que hace que nuestros déficits de cuenta corriente sean, digamos que, estructurales. Bueno, ahora miremos qué es lo que pasa con el COVID y veamos la diferencia con la crisis financiera de 2008. Vean que básicamente la volatilidad hasta el momento pareciera que es muy similar, incluso no es muy superior, a pesar de esas cifras tan exorbitantes, tan espectaculares de caída, pero pues vea que los mercados de activos financieros no dicen que esto está supremamente grave. Pero, ¿qué es lo cierto? Todo esto básicamente dice es que
nos puso a pensar es que el activo refugio en este momento es el dólar, ¿sí? O sea, muchos decían el oro cayó en algunos momentos, fluctuó, después está subiendo, pero ya hablemos del dólar como activo refugio. Todo el mundo se fue al dólar. Los capitales salieron de nuestros países, nuestras monedas se depreciaron de manera impresionante. En un día subieron 20% incluso. Caso del peso colombiano, que fluctúa mucho, al igual que el chileno. Entonces, esto refleja pues, precisamente es que hay una huida hacia el dólar. ¿Sí? Significa que esa es una sustitución de activos riesgosos, que es nuestras monedas, por activos seguros. ¿Sí? Y donde mejor nos podemos ver eso es en este ENVI, que el ENVI, ustedes los pueden buscar, el ENVI es el indicador de prima de riesgo. Y el indicador de prima de riesgo, ¿qué nos está mostrando? Para estas economías que son las emergentes de América Latina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, observemos que básicamente todo esto se ha reflejado en una subida en la prima de riesgo, con factores explicativos lo suficientemente sólidos, tal vez no, muchos son perspectivas, y ahí es donde digo que ve a México como está. México enfrentada una incertidumbre enorme que básicamente con este escenario pues se afianzó y básicamente México puede tener muchos problemas en su recuperación, más que todo porque los inversores no creen mucho en México y la prima de riesgo está subiendo muchísimo. Donde ustedes con la caída tan impresionante que tuvieron en el PIB, pero vean la prima de riesgo está relativamente igual a la que se tenía antes del choque, bueno, donde se reflejó el choque. Entonces, miren el dato de Perú, pues está muy similar, ¿cierto? Entonces, este es un síntoma de cómo ven los inversionistas internacionales a los diferentes países. Y básicamente, donde ven riesgos es en caso de México. Y Brasil diría, bueno, este es un caso que no quiero mostrar mucho detalle, realmente está por fuera porque Ecuador y Argentina es un caso aparte, Ecuador está en un problema enorme, la dolarización empezó a jugar un papel, digamos que importante. Bien, la respuesta fiscal. ¿Y cuál ha sido la respuesta fiscal? Pues la respuesta fiscal ha sido, pues, más deuda. Se piensa que la deuda pública se va a incrementar, básicamente, en cerca del 18.7% respecto del PIB. 18 puntos por encima del PIB. En Colombia, por ejemplo, se espera que esta quede por encima del 60-70% del PIB, que veníamos del 48%. Estamos hablando de casi 20% de subida. Es básicamente el indicador que podría reflejarse. Entonces, el déficit fiscal de esta magnitud, y eso sí es un problema enorme, porque este gráfico es de un artículo que publiqué y dice, pues básicamente que los grandes problemas de estas economías es que están sujetas a la intolerancia a la deuda. Y es que no, básicamente, tener nosotros deuda relativamente alta, así sea la mitad de la de Estados Unidos, es peligrosísimo, porque nos cierran los mercados y tenemos que tener mucho señalización. Tenemos que señalizarnos para decir, nosotros no somos mala paga, nosotros somos buena paga. Entonces, ¿qué pasa? Deudas demasiado altas son peligrosas para el crecimiento porque no nos financian. Podríamos llegar a déficit de cuenta corriente relativamente bajo, pero no porque nos esté yendo bien en exportaciones, sino porque nos está yendo muy mal en financiamiento. Ese es un problema enorme que nos refleja esto. Bien, y básicamente ahora viene el papel de las calificadoras. ¿En dónde están? Las calificadoras han aprovechado y han bajado la calificación a muchas economías y eso básicamente les está costando mucho de credibilidad porque es como si no estuvieran digamos, que estuvieran viendo desde Marte, porque vea cómo van a bajar la calificación en momentos en donde se sabe que hay un escenario mundial. Bien, con este panorama, entonces, ¿cuál es el nuevo normal? El nuevo normal es que hay que utilizar la política monetaria, ¿sí? La política monetaria para tratar de recuperar el funcionamiento de la economía cuando esto ya, digamos que funcione en la normalidad. Por ahora hay que sostener la economía, evitando que
caiga el sistema financiero. Pero algunos críticos dirían, ¿por qué el sistema financiero? Si ellos, ¿qué nos dan a nosotros? Pues el problema está en que si se desploma el sistema financiero, aquí hay un riesgo que se conoce así como sistémico, que puede conducir a crisis mucho más profundas. Este señor es Milton Friedman. Muchos en Latinoamérica lo ven desde otra perspectiva, digamos que el padre del neoliberalismo, toda esa línea, pero bueno, yo lo estoy citando no por esa línea, sino por una cuestión más desde lo que propuso. En la década de los 30 dice, el gran problema de por qué la depresión logró ser depresión fue precisamente porque el Banco Central no proveyó la liquidez necesaria. ¿Y cuál era la liquidez necesaria? Básicamente, si ustedes observan, M2, que es, digamos, que el indicador de dinero en la economía, se cayó. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿El Banco Central cayó de esa cantidad de dinero? No, desaparecieron bancos. Y si se desaparecen bancos, se desaparecen depósitos, porque recuerde que se presentan los pánicos bancarios. La gente comienza a ir en masa a retirar sus depósitos, los bancos se quiebran y cuando se quiebran los bancos, desaparecen depósitos. Y si desaparecen depósitos, desaparece dinero. Entonces, esto básicamente es una desaparición de dinero. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Pues llenarse ese dinero faltante. O sea, digamos que hay un dinero que debería cubrirse y que de eso es básicamente la provisión de liquidez. No estamos diciendo que con eso se vaya a evitar ya la crisis. No, en absoluto. Lo que se está diciendo es que logra sostener a básicamente los implicados para que de alguna manera estos no desaparezcan. O sea, no desaparezcan los bancos, los depósitos no desaparezcan. Esa es digamos que el papel de la política monetaria hoy. O sea, en estos momentos. Ya después viene el proceso de recuperación, pero por ahora es necesario sostener la economía con liquidez. Y eso básicamente es la evidencia de Milton Friedman en los 30, ¿sí? No se hizo y por eso se cayó en la depresión. O se profundizó la depresión. Pero entonces, ¿cómo funciona la política monetaria? Pues la política monetaria tiene como su principal instrumento fijar tasas de interés. ¿Sí? Entonces, fija tasas de interés. ¿Y qué pretende? La política monetaria, hoy casi que esto es un estándar. Perú funciona así, Colombia, Chile, casi todos los países de Latinoamérica tienen esa característica. Bueno, no Venezuela, no Ecuador, no Argentina, pero muchos de estos países funcionan ya apuntando a la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantean el Banco Central? El Banco Central pretende siempre que efectivamente el producto sea lo más cercano a la tendencia, o sea, lo que llama el PIB potencial, y la inflación sea cercana a la meta. Eso es lo que pretende hoy los bancos centrales, ¿cierto? ¿Y cómo toman decisiones? Toman las decisiones fijando tasas de interés. Y tienen en cuenta esta otra letrica que es R asterisco. ¿Qué es R asterisco? Básicamente es el nivel de tasa de interés real natural. ¿Qué quiere decir eso? Que es la tasa de interés que es originada de el funcionamiento del mercado de capitales, donde aparece la oferta y la demanda de ahorro. Básicamente está allí. ¿Y qué es lo que pretende? Pues que el Banco Central, cuando cumpla sus objetivos de llegar a la meta de inflación y que el producto sea igual a la meta, entonces el producto será igual a la meta o a la tendencia cuando este Y minúscula sea cero y cuando esta resta sea cero, entonces al final pretenderá la tasa de interés ser igual a esa natural, ¿sí? Eso es lo que se pretenderá. Eso es el objetivo final. Entonces, hoy nuestro instrumento es la tasa de interés. Y mire qué pasa con nuestras tasas de interés. Las tasas de interés en estos países de la Alianza del Pacífico, pues Colombia, México y Chile y Perú. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Creo que aquí me quedó uno repetido ahí. Disculpan, por favor. Lo que se tiene es que efectivamente ya hay una tendencia hacia descender. ¿Quién no ha podido descender? Caso México. Ustedes, por ejemplo, son casi como los países desarrollados. Este es Chile, no es Chile, sino es Perú. Entonces, estamos hablando de escenarios de tasas de interés iguales a las de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
¿Qué problema tiene esto? Que digamos que diferente a Colombia y a México, y es que cuando ustedes pretendan recuperar la economía a punta de menor tasa de interés, estarán sin herramientas, ¿sí? Nosotros estamos en 2%, ¿sí? Todavía es una tasa de interés que permite bajarla más, pero llegar al cero, básicamente se quedó sin herramientas, sin artillería pesada, hablemos, yo lo llamo así, artillería pesada, porque la otra artillería ya es, la que voy a hablar ahora, no es tan poderosa como esta, ¿sí? Lo cierto es que estamos cayendo como están los países desarrollados. Y vamos a eso. Porque vea los BRICS. Los BRICS, que diríamos que son la cabeza de los emergentes. La cabeza de los emergentes tienen tasas de interés todavía relativamente positivas, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Lo que implica es que efectivamente estas tasas de interés les permite tener un margen de maniobra todavía lo suficientemente amplio. Además, porque muchos de esos países todavía no han caído en fuertes recesiones. Hablemos de China, hablemos de India. Bueno, en el caso de Brasil es otro cuento, ¿cierto? Pero entonces vea por eso Brasil, vea cómo vienen sus tasas, ¿sí? Esas tasas de interés, como las ha fijado el Banco Central, pues las necesita bajar a ese nivel porque de alguna manera es lo único que tiene para salvar el sistema financiero. Entonces, países como Chile, como Perú ya se parecen a estos, que estos sí son bien diferentes, ¿no? Estos son los países desarrollados, los del ejemplo de desarrollo financiero en el mundo, y están en cero. Están en cero. Y vea, y ustedes dicen, no, es que yo hice de pronto mal el gráfico. No, no hice mal el gráfico ni para Suiza, ni para Suecia, ni para Japón. Es que en el mundo se están cobrando tasas de interés negativas y eso suena a una locura. ¿Qué significa tasas de interés negativas? Significa es básicamente que cuando los bancos comerciales llevan su dinero al Banco Central, el Banco Central les está cobrando por mantener ese dinero allí. El Banco Central les dice, yo no quiero su dinero, lléveselo, préstelo, impulse la demanda porque eso es lo que necesitamos de la economía, ¿sí? Curiosamente, de todo esto, el que mayor margen de maniobra ha tenido ha sido Estados Unidos. Es bien interesante eso porque, mire, Suecia anda en ceros desde el año 2015. Suecia anda en ceros, por debajo de ceros en 2015. La Unión Europea ni se diga, ¿sí? Ellos no han salido de la deflación, o sea, la deflación que les mostré antes no es nueva, es la misma, no es por el COVID, nada de eso. Y Reino Unido pues ya tiene una experiencia muy similar a la de Estados Unidos, pero no, digamos que no normalizaron su tasa de política. Y al no normalizar su tasa de política, no tiene artillería. Jerome Powell, muy criticado por Trump, realmente se armó de valor y subió la tasa de interés cuando tocaba y luego bajó la tasa de interés cuando debía. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, así funciona la política monetaria tradicional, la convencional, ¿sí? Pero de alguna manera esta caricatura muestra un poco de cómo ha sido la historia de esa tasa de interés, que creo que es la misma para nosotros. Todo esto ha estado muy relacionado con nosotros. La era Volcker con la gran subida, y hoy estamos aquí, donde esta señora, que es Janet Yellen, mantenía la tasa de interés así sobre cero. Y después Jerome Powell la subió. Digamos que podríamos ampliar un poquito la gráfica, ¿sí? Podríamos decirlo, esta subida la hizo el señor Powell, ¿sí? Bueno, también Janet Yellen. Pero, ¿qué pasa? Estas salidas realmente, estas salidas de menores tasas, ¿de verdad tendrán impacto en la economía? Como les digo, el problema no es que tenga, el problema es que logre sostener al sistema financiero para cuando haya recuperación, este sea una buena herramienta para salir de allí. Y estos son como los resúmenes a agosto de 2020. Vean los datos. Colombia, básicamente 2.25. Bueno, estamos en 2 realmente. En finales de agosto se hizo el cambio. México 4.5, Chile 0.25. Y ahí básicamente están los demás países. Entonces, ¿qué ocurre? Fundamentalmente estamos hablando de que los países de Latinoamérica que tenían margen de maniobra después de 2008, que 2008 le quitó el margen de maniobra de política monetaria a los llamados de alto desarrollo financiero, no lo está quitando el COVID y es muy difícil subir la tasa.
para nosotros va a ser muy difícil subir la tasa porque le puede pegar muchísimo a la producción. Entonces, ¿cómo podemos decir que un banquero central comience a subir la tasa de interés cuando la economía anda creciendo muy por debajo de todas las expectativas? Entonces, ese es nuestro problema, nos estamos quedando sin margen de maniobra que teníamos antes del 2020 y que ya los países desarrollados lo habían perdido, ¿sí? Pero nosotros lo teníamos, entonces creo que lo vamos a perder en parte. Bien. Entonces, ¿cómo es que reaccionan entonces los bancos centrales de Colombia, de México, de Perú, para que eso efectivamente sea así? ¿Sí? O sea, pues digamos que esas tasas de interés lleguen a esos niveles. Digamos que sin mucho detalle, esto es algo de resultados ahí econométricos, sin muchos detalles, les cuento grosso modo. Perú, según este criterio, tiene una baja reacción a la inflación. ¿Sí? No son tal vez no tienen ese problema. Colombia y Chile y México son muy fuertes en reacción a la inflación. Somos muy aversos a la inflación. ¿Sí? Mientras que, digamos que México reacciona mucho a lo que le pasa al ciclo económico. Seguramente ahorita va a bajar enormemente la tasa de interés. Pero vea este indicador. Entonces, presten atención acá para que sepan leer el gráfico, el cuadro, perdón. Teta pi refleja, entre más grande sea este valorcito, implicará más respuesta del Banco Central a la inflación, ¿sí? Entonces, el que menos tiene aquí es Perú. Ahora, la respuesta al producto. Según esto, México es el que más responde al producto. Perú responde muy poquito. Pero Perú parece que está todavía muy inclinado a esta otra tercera, y es la tasa de cambio. ¿Cómo reacciona Perú a la tasa de cambio? Parece que es fuerte, junto a México. Uno diría, pero es que el esquema de inflación objetivo de Perú dice que no hay que reaccionar a la tasa de cambio. En realidad, los banqueros centrales piensan en la tasa de cambio, incluso en Colombia. A pesar de que nunca hemos tenido líos con ese tema cambiario. Ustedes creo que el problema de dolarización parcial, dolarización financiera parcial, en algún momento los llevó a tener presente mucho la tasa de cambio. Pero esta discusión de cómo reacciona, esto básicamente va a tener que cambiar. Esto estamos hablando del normal, del escenario normal. Y ahora en ceros, ¿qué hacemos cuando la inflación se nos suba? ¿Tocará subir la tasa de interés pero mantener nuestras economías en recesión? Esa es nuestra discusión, ¿sí? Ese es nuestro problema. Aquí, funciona en la normalidad, funciona bien, ¿sí? Y vea, y eso es lo que ha permitido precisamente esto. Vea, Perú es muy estable en su tasa de cambio. Entonces aquí entre más volátil sea, pues significa que efectivamente está menos ajustada la tasa de cambio. Entonces las que menos están ajustadas es Chile y es Colombia, que evidentemente es lógico con lo atrás reflejado. Y además pues, son muy expuestos a los choques de precios de commodities, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso digamos que no es tan importante a la larga. Bueno, entonces, ¿cuáles son las nuevas herramientas? ¿Qué tenemos a la mano? ¿Qué tenemos a la mano? ¿Cuáles son nuestras estrategias? ¿Sí? Pues hay que pensar en lo mismo. Y este señor del siglo XIX hace lo mismo que este señor en el siglo XX. Este es el presidente de la Reserva Federal del 2006 al 2014, el señor Ben Bernanke. Y este señor Bagehot. Entonces, ¿qué toca pensar? Pensemos que hay que ser prestamistas de última instancia. ¿Y a quiénes? A entidades que tengan problemas de liquidez, no insolventes, entidades con problemas de liquidez. Entonces, este señor Bagehot decía, usted debe rescatar a entidades con problemas de liquidez, no insolventes, de liquidez, para evitar que se vuelvan insolventes y caiga la economía en una gran crisis. Pero este señor Bernanke entendía eso y entendía por qué estudiaba la crisis y entendía que efectivamente era necesario recuperar la economía entregando toda la liquidez. Por eso en 2008 nos dejó esa lección. 2008
no escatimó esfuerzos, bajó la tasa de interés al 0%, como ustedes la tienen, ya están en Perú, pero además proveyó toda la liquidez necesaria e implementó nuevas herramientas. ¿Y cuáles son esas nuevas herramientas? Pues precisamente el gran esfuerzo que ha tenido y que por eso Estados Unidos en eso nos lleva una delantera, pues porque nosotros no hemos tenido ese problema, nosotros no avisoramos eso. Ellos ya tienen esto diseñado, esto ya lo tienen calibrado, que es la flexibilidad cuantitativa, que muchos analistas me ha dado a veces curiosidad, que muchos dicen, es que cuando empezó a comprar títulos del gobierno, algunos bancos centrales de países emergentes, es que está haciendo flexibilidad cuantitativa. No, cuando caso que Chile o Perú lleguen a cero, no hay más margen de maniobra, tienen que, digamos que acuden a esa compra de activos, ahí sí se llama flexibilidad cuantitativa. Regla para la flexibilidad cuantitativa, la tasa de interés está en cero. ¿Sí? Está en cero. Entonces, flexibilidad cuantitativa. Y los anuncios, o llamados forward guidance. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad cuantitativa, ¿qué es? Para aquellos que de pronto no saben de estos términos de política monetaria. Se habla de flexibilidad cuantitativa cuando el Banco Central se vuelve, ojo con esto, comprador de última instancia, no prestamista, como inicialmente decía Baggehot, sino amplíe eso a comprador de activos de última instancia. Yo diría, pero hay que hay una discriminación hacia o sea, favoreciendo un poco a los ricos, porque esto es un tema de desigualdad. Indudablemente, pero hay un problema y es que tenemos que evitar el riesgo sistémico. O sea, el riesgo sistémico está ahí. Y es que si caen los bancos, se cae todo el sistema financiero y la recuperación mucho más débil. ¿Y qué son anuncios? Básicamente se necesita que los bancos sean creíbles. Para ser creíbles necesitan herramientas como muy buenos canales de comunicación hacia el público. Que el público le entienda lo que el Banco Central está haciendo. Que el público comprenda que efectivamente las medidas que está tomando son para efectivamente garantizar una economía saludable. ¿Sí? Entonces, es que el público crea, no que entre en la inconsistencia temporal que muchos economistas llaman, y es que usted promete, como hacen los políticos en algunos casos, no sé, de pronto hayan unos así, pero que prometen los políticos, pero llegan al momento de ser elegidos y dicen, no, ya no pude hacer, no hubo forma, entonces no pude llevar a cabo mis propuestas. Aquí no sucede eso, tiene que lograr ganar una credibilidad. Una revisión histórica, esto fue la flexibilidad, y para que ustedes se familiaricen, es la famosa QE, o Quantitative Easing, que es básicamente la compra de activos a gran escala. Esto significa en inglés esta sigla. ¿Y qué es? Comprar todo tipo de activos, ya no solo comprar los títulos del Tesoro o los títulos de gobierno seguros, sino todo tipo de activos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué activos se compran? Estamos hablando de activos seguros, activos no tan seguros, activos seguros como es el caso de los títulos del Tesoro, activos riesgosos, por ejemplo, aquí como los derivados, que fueron los que causaron la crisis en el año 2008. Entonces, estos títulos que de alguna manera generaban problemas fueron adquiridos por el Banco Central. ¿Y eso qué le garantizó? Le garantizó que la liquidez llegara, y básicamente, ¿eso qué significa? Que cuando un activo ahora es posible ser vendido, pues hay un capital ya disponible. Piensen de la siguiente manera, si se desploma el valor del activo, la participación de la deuda es cada vez mayor, o sea, el nivel de apalancamiento crece de manera endógena. Entonces, ¿qué pasa? Más restricciones al financiamiento y por ende menores probabilidades de recuperación. ¿Sí? Ese es el problema central de no comprar los activos, como el caso de Estados Unidos, que todos esos activos que llamaban así basura, activos basura o
que eran básicamente todos esos resultados de las emisiones de hipotecas con altísimo riesgo. Entonces, ¿ahora qué se compra? Se compran todo tipo de activos. Títulos de deuda de municipios, títulos de deuda privada. Colombia particularmente, por ejemplo, está adquiriendo ya algunos títulos de deuda privada según unas características de riesgo. Entonces, esto se está haciendo. Y miren lo impresionante que es ese incremento de activos en manos del Banco Central. Mire, esto refleja los activos en manos del Banco Central. Esta línea azul refleja el monto de activos que tiene. Esto es lo que llaman la base monetaria, o el dinero primario, emisión primaria. Y vean el efectivo, porque muchos dicen, no es que el banco, la Reserva Federal está imprimiendo muchos billetes, muchos dólares. No, lo que está haciendo es incrementando la compra de activos. Entonces, ¿cómo los paga? Incrementando el volumen de reservas. Por tanto, las reservas bancarias en Estados Unidos están volviendo el activo libre de riesgo, ¿sí? Y el activo más líquido del mercado. Porque eso es lo que está constituyendo hoy la base monetaria, más que el efectivo, o sea, más que los billetes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Pues lo que necesitamos es que el Banco Central, ya cuando estamos en instancias de cero, pues nos toca ser prestamistas de última instancia. Este paper es muy reciente, ya ahorita les muestro la bibliografía, les recomiendo que lo lean. Muestra por qué es necesario fundamentalmente adquirir activos. Y es que, digamos que este es el resultado del Standard & Poor's en este año, durante este año, y hay algunas críticas, dicen, no, pero es que ha subido demasiado, Apple ya vale 2 billones de dólares, muchas empresas están subiendo de manera exageradísima, hay una burbuja especulativa. Tal vez eso está siendo causado por la Fed, por la Reserva Federal. Sí, la respuesta es claramente sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un resultado de equilibrios múltiples. Lo que se puede garantizar es que haya un buen resultado y un mal resultado. Entonces, lo que sirve la credibilidad de las instituciones, y por eso necesitamos en Latinoamérica tener credibilidad en nuestras instituciones, es que efectivamente se crea que efectivamente van a ser favorables esos resultados. Bueno, aquí hay un poquito más de datos de otros bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Banco Central del Reino Unido. Entonces, miren estas subidas tan impresionantes en el 2000, en el 2020, miren estas subidas para el caso del Reino Unido, miren el crecimiento monetario en Japón, una cosa bárbara, digamos que no escatiman esfuerzos. Vea los anuncios, básicamente, ¿qué significa? Cada vez canales de anuncios más sofisticados, más fuertes, y eso es lo que nos toca implementar a nosotros, ¿sí? Una política de anuncios cada vez más fuerte. Nosotros somos afortunados, el esquema de inflación objetivo está enfocado en gran medida también a la credibilidad, o sea, tenemos por lo menos medios para lograrlo. Y esto suena muy etéreo, yo sé, pero es la única manera. Cuando llegamos a cero es la única manera, ¿sí? Y es necesario tener esa credibilidad. Y vean cómo ha sido la respuesta a los anuncios en Estados Unidos. Este dato negativo significa que es favorable, o sea, es decir, si se anuncia que va a haber respuesta enorme a cualquier evento, pues desfavorable, pues básicamente los activos estarán subiendo. Ustedes saben por la economía, por finanzas, que si sube el precio del activo, está bajando la tasa de interés. Entonces, esto básicamente significa que las tasas están cayendo. Bien, y ya para ir finalizando, básicamente, ¿qué es lo que han hecho los diferentes bancos centrales en el mundo como resumen? Básicamente, en principio, han relajado todo lo que han sido las políticas macroprudenciales. ¿Y qué son políticas macroprudenciales? Es básicamente esa regulación que tienen los bancos centrales e instituciones como los ministerios de Economía, de Hacienda y superintendencias al sistema financiero para evitar que surjan
condiciones para que haya riesgo sistémico, es decir, que haya una quiebra masiva por el hecho de que hayan incumplimientos en la cartera debido a que se están seleccionando de manera inadecuada los clientes, o sea, los prestatarios, ¿sí? Entonces, se está relajando esas medidas, entonces fundamentalmente se está exigiendo menos amortiguadores, es decir, menos capital bancario, ¿sí? La crítica a los bancos es que ellos arriesgan el dinero de otros y no su propio dinero. Entonces, lo que dice la regulación macroprudencial es que ustedes como bancos tienen que arriesgar más. Entonces, ahora les están dando un poquito más de gabela en este aspecto. Y a nivel de liquidez, ¿qué están haciendo los bancos centrales? Pues básicamente están aceptando nuevos respaldos al momento de entregar liquidez. Les cuento el caso de Colombia. El Banco de la República de Colombia está aceptando, por ejemplo, títulos privados, está aceptando incluso ya títulos de depósitos a término y está aceptando a nuevos actores que pueden recibir la liquidez del Banco Central, ¿sí? Hoy está recibiendo liquidez no solo los grandes bancos, sino también fondos de inversión, incluso algunos fondos de pensiones y fondos de cesantías, un fondo de cesantías público que se llama el Fondo Nacional del Ahorro. También está recibiendo, digamos, que esos beneficios para evitar que no quede ahorcado por falta de liquidez. Eso es lo interesante, es lo importante en este momento. Y bueno, ya para finalizar, que creo que ya me pasé un poquito, para finalizar, pues quiero plantear lo siguiente. Esto es lo que Estados Unidos hoy plantea. Estados Unidos va muy adelante en esta materia. Y Estados Unidos está diciendo, este es el nuevo marco de política que nosotros tenemos. ¿Y cuál es? Ahora ya no le apuntemos a una inflación. No recuerdo, ahorita ustedes en la conversación me comentarán cuál es la meta de inflación de Perú. Colombia tiene una de 3, de 2 al 4, que es el rango que se admite, pero la meta es de 3. Pero es puntual, es una meta puntual. Estados Unidos ahora le va a decir es un promedio de inflaciones. Algunos críticos dicen, es que sencillamente esto es no apuntarle a nada porque el promedio, según como lo calcule, le puede dar. Si lo calcula a 8 años, pues calcule el promedio de 8 años, le dará el 2%. Calcúlelo a 2 años, le puede dar el 2%. Como quiera. Pero los que favorecen esto dicen, no, es que aquí hay una cosa interesante. Es que cuando usted piensa en el promedio, usted no dice, es que el pasado es pasado, sino es que si en el pasado hubo problemas, hubo errores, hay que corregirlos. Porque es que eso es el problema y eso es lo que está generando todos estos vacíos en el funcionamiento de la política monetaria, y es que no hemos podido normalizar las tasas de política por el hecho de que no tenemos un objetivo consolidado, y es que no es apuntarle a un objetivo específico, sino es a un promedio, y eso es lo que busca. Porque el promedio, si se hiciera con la meta que Estados Unidos tiene del año 2012, se daría una inflación de 1,57. Ahora lo que pretenden es buscar una del 2%. Entonces, ese es el nuevo marco de política monetaria presentada hace un mes por la Reserva Federal. Los invito a que lo estudien y pensemos que todo esto en Latinoamérica se puede detener. Mire, este era el antiguo, entonces el pasado es pasado, como les digo. O sea, los precios se cayeron, entonces no importa, déjelo ahí, esto nunca se llena. Entonces ahora dice, esto hay que llenarlo, ¿sí? Y eso es creo que una de las discusiones que nosotros tenemos. Bien, creo que ya no alcanzó esta parte. Entonces, ¿qué retos nos quedan? Pues los retos que principalmente nos quedan para nosotros, para los bancos centrales de Latinoamérica, hay que pensar en la estabilidad financiera, sí o sí, porque lo primero para lo que nació un banco central es para estabilizar el sistema financiero, ¿sí? Y se debe trazar un objetivo de tipo de cambio, esa es la discusión. Los bancos centrales les gusta el tipo de cambio, pero muchos dirían esto es inconveniente, ¿sí? Entonces, la estabilidad financiera, yo pienso, de hecho, si ustedes buscan los artículos, yo tengo 3 artículos encaminados a decir, apuntémosle a la inflación objetiva. Apuntémosle a la estabilidad financiera más que a la inflación objetiva, porque la estabilidad financiera puede garantizar también la meta de inflación.
Pero entonces el tipo de cambio es discutible, es muy discutible a pesar de que a muchos les gusta y es muy loable desde los medios. Y finalmente, ¿hay que financiar o no? Esa es la gran discusión. Colombia, muchos de los gremios empresariales dicen, financiemos con emisión monetaria. Otros dicen, eso nos puede convertir en un Venezuela. Eso es peligroso. Eso lo puede hacer Inglaterra, eso lo puede hacer Estados Unidos, pero hay que ser cuidadosos. ¿Mi propuesta cuál es? Mi propuesta es compren activos al gobierno. El Banco Central puede comprar activos directamente al gobierno y los mercados están en este momento en estrés. Entonces, eso facilita un financiamiento barato y garantiza que haya una consolidación básicamente de la política de gasto público. Y esa política ese se llama el canal fiscal. El canal fiscal funciona, incluso puede generar inflación, que es lo que ahorita buscamos. Antes no buscábamos inflación, ahorita buscamos inflación. Entonces, el canal fiscal puede funcionar ahí. Pero no es simplemente darle vía libre a que el gobierno emita lo que quiera, no. Unos títulos que se tienen que pagar, eso es fundamentalmente. Otros gobiernos, digamos, hablemos de la moneda dominante, podrían emitir sin problema de inflación, porque ¿qué es lo que está cubriendo? La desaparición de dinero. Recuerden, ¿por qué no se genera inflación con todo ese dinero que se crea? Porque básicamente hubo desaparición de dinero cuando empiezan a haber problemas financieros. Esa es la razón fundamental. Digamos que si hay preguntas sobre ese tema, pues estaré atento porque pues ese tema tiene que explicarse de manera un poquito más amplia. Pero con esto yo quiero dejarlos en unas ideas para que discutan hacia adelante estos retos. Esto es lo interesante. Estos retos son para discutir. Bueno, esta es la bibliografía que les recomiendo. Pues les agradezco me hayan escuchado. Estoy atento si tienen alguna pregunta, duda o comentario de lo que presenté. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Realmente ha sido un lujo escucharte y sobre todo que nos ilustres de una manera tan actualizada. Es más frecuente que un economista, si no es que está informando el informe, el boletín monetario, por lo general se remiten a datos algo más desfasados. En tu caso ha sido un lujo que nos dictes tu conferencia con información tan fresca y de una manera tan clara. Yo particularmente me quedo con ciertas preocupaciones respecto a la política monetaria en Perú y también, digamos, no es el tema, pero sí la forma en que estamos gastando nuestra política fiscal, ¿no? Por ejemplo, mira, teníamos producto de casi 20 años de buen crecimiento del PBI, un fondo de estabilización cercano a los 7.000 millones de dólares. Bueno, hoy ese fondo no existe. Ha sido, se ha consumido con distintos gastos con cargo al COVID, ¿no? Por ejemplo, algunos bonos en su distribución no han sido muy eficientes. Sí me parece leer desde tu perspectiva que, por ejemplo, una política del Ministerio de Economía en línea con el Banco Central ha sido la de generar garantías, ¿no? Con unos programas que se llaman Reactiva, que justamente buscan garantizar líneas de crédito en la banca comercial para empresas que efectivamente siguen algún tipo de filtro, ¿no? Lo que tú llamas empresas que tienen cierto nivel de solvencia, ¿no? Pero me queda ahí la duda porque se entiende que los países donde la política monetaria es eficaz también tienen estructuras de sus sociedades mucho más homogéneas, ¿no? Me preocupa el caso peruano porque la pobreza es significativa y es verdadera pobreza muy dura. Me preocupa el nivel de informalidad que hace que justamente estos agentes económicos
no reaccionen necesariamente a los estímulos de políticas. Y me preocupa también de que no haya demasiado, si bien es cierto, leyéndote, es importante que haya una intervención para asegurar la estabilidad financiera. eh, Sin embargo, ¿a qué costo, no? Tú dices de que hay que soltar las presas para que lo que se pierda de alguna manera se compense con lo que el Banco Central compra, ¿no? Eh, pero eso me preocupa en el caso peruano porque no somos muy ordenados y como te digo, habrás tú leído de los casos Odebrecht, además de los temas de corrupción tenemos los temas de informalidad, ¿no? Y los temas de una pobreza, pues, donde da la impresión que todo este contexto bastante favorable en lo macroeconómico, pues son condiciones que pueden ser capitalizadas por un grupo muy privilegiado de entidades. Entonces, como que el modelo es parcial porque no tiene la capacidad de llegar a todos los agentes económicos nacionales, ¿no? Sin embargo, esta digamos, este servicio a los grupos privilegiados que tú bien dices, bueno, tiene que ser así porque igual ellos sostienen empleo, ingresos, ¿no? Eh, Nos ha incrementado la deuda. Nosotros, que somos frágiles estructurales, lo que ha ayudado a que tengamos, digamos, eh, una buena imagen eh, financiera en el exterior era, por ejemplo, nuestro nivel de deuda que desdolarizamos. Sin embargo, esto que fue, como te digo, un esfuerzo de por lo menos un par de décadas, de pronto como los castillos de arena con la ola del mar, vino la ola y se lo ha llevado. La ola se llama COVID, ¿no? Entonces, te alcanzo estas reflexiones mías porque me gustaría tu opinión, ¿no? En un caso tan particular como es el caso peruano, que tiene efectivamente eh, nicho de sector moderno, pero mucho de informalidad. eh, Mucho del sector moderno también tiene comportamiento mercantilista más que de competencia. Entonces, que el modelo monetario eh, genere los efectos de política deseados, eh, me da cierta preocupación. Entiendo tu recomendación de favorecer efectivamente esa estabilidad financiera, ¿no? Pero, ¿qué hay de estos elementos que te acabo de comentar? Adelante, por favor, Mauricio. Sí, sí, gracias por el comentario, William. Pues en general Perú, sí, yo he estudiado algunos detalles de la política económica de Perú y efectivamente, al igual que Colombia, porque no es diferente en eso, Colombia de hecho en eso le ganamos en Gini. Nuestro Gini es mucho peor, es decir, la desigualdad de Colombia es enorme. Pero hay un tema de preocupación que todavía no he logrado entender. ¿Por qué el Banco Central fue tan agresivo en bajar las tasas de interés? Ese es un aspecto que yo creo que juega en contra del mismo Perú, porque efectivamente eso es básicamente retirar el margen de maniobra de manera rápida. Es impopular que mantenga tasas de interés alto, eso se entiende, pero también hay que ser cuidadoso, es que el Banco Central no está en parte a hacer por popularidad, porque hay que atender unos objetivos que al final terminan afectando a la sociedad. El punto que, digamos, que tratas, yo creo que se dirige más hacia un índole de política pública. Y es que indudablemente cuando hay grupos de interés, hablemos de lo que se llama formalmente la economía política moderna, en donde, por ejemplo, gobiernos favorecen a unos grupos privilegiados, pero de manera deliberada, que eso sucede, creo que en nuestros países es muy común,
pues eso de alguna manera sí no es lo que se está recomendando, porque precisamente eso, por eso yo desconfío mucho de que el Banco Central sea tomado por el gobierno y que lo utilice para ser emisor. ¿Por qué? Porque al final, en el largo plazo, lo que tendremos es más inflación y usted sabe que si hay un escenario de Perú, y el caso de Colombia es muy similar, de alta informalidad, pues estas personas que viven del día al día, la inflación les pega terrible, les pega muchísimo. Creo que uno de los éxitos que ha tenido Perú ha sido en materia inflacionaria. Tienen esa deuda, pero creo que en parte ha sido, digamos que un tema de política pública. Entonces, ¿qué es lo que yo señalo? Eso es un problema propiamente de la política pública y ligado al uso eficiente de la política fiscal. Hay un dato interesante a nivel internacional y es que Colombia, Perú y estos países generalmente pues son buenos para consolidar su estabilidad macroeconómica, pero son muy malos para dar resultados en materia social. Ese es un problema enorme y ese es un problema que digamos que es necesario atacar porque somos muy heterogéneos. El problema es que hay cosas que debemos atacar primero, ¿sí? Y hay cosas que se deben garantizar. Y entonces, claro, hay que garantizar también las condiciones sociales, indudablemente. Yo creo que eso debe ser prioridad de los gobiernos. Pero entonces, si nosotros hablamos de los bancos centrales, no debemos caer en la tentación de que los bancos centrales vayan a apoyar, por ejemplo, el financiamiento del gasto social por el hecho que eso es atractivo. Eso es indudablemente atractivo y me parece que eso es justo en parte pues con la sociedad. Pero el problema son las implicaciones en el tiempo y es comprender que eso que están administrando, ese activo que está administrando un banco central, es un activo que si se maneja mal, pues terminar mal y que puede terminar en problemas tan impresionantes como los que tiene Argentina. Mire, una sociedad como la Argentina, una sociedad que ha pasado del desarrollo completo en su economía comparado a otros países, a terminar en condiciones de crisis todo el tiempo, pues es terriblemente, pues yo diría triste porque es un mal manejo de la política monetaria, un mal manejo de alguna manera de las instituciones, no saber dividir las instituciones hay que saberlas dividir y por eso es necesario que unas planteen estrategias de tipo social, pero otras se concentren en lo que se deben concentrar y es pues, garantizar que las cosas fluyan. Es decir, si hay una obstrucción, si le ponemos una obstrucción al funcionamiento de la política pública, como es el caso de una inflación alta, donde los salarios reales son cada vez peores, donde las personas del informal que vende al día, cada vez que va a gastar ese dinero que ganó le sirve para menos, pues me parece que es una cosa que no es adecuado. Además, pues claro, internamente hay otras discusiones, y es, por ejemplo, la oligopolización de la banca. Hay un tema y es que la oligopolización de la banca hace más difícil que, por ejemplo, se transmita la tasa de política monetaria sobre las tasas de interés de mercado. Colombia lo vive y Colombia siempre ha sido criticado porque Colombia tiene un indicador de concentración muy alto, ¿sí? Hay un indicador que ustedes conocen, Herfindahl-Hirschman, que después de 2008 ha sido creciente. O sea, los grupos bancarios han concentrado, han comprado otros, han sido cada vez más grandes. Entonces, digamos que yo plantearé una respuesta desde ese punto de vista. Hay que dividir las instituciones y pienso que cada una debe tener esas prioridades. Y creo que de esa manera es que pues yo interpreto las cosas. Sí, mira, en 2 minutos acá un par de preguntas, ¿no? Bueno, la primera es comentarte que efectivamente acá nuestro presidente del Banco Central, ¿no? Estuvo incómodo y justamente tiene que ver con ese menos 30% que hemos caído, ¿no? Porque él no estuvo muy de acuerdo con la política del Ejecutivo de una cuarentena tan cerrada, ¿no? Porque justamente afectó las exportaciones y otros sectores como industria, que bien podían haber seguido funcionando porque la verdad que los riesgos de COVID, dado que son operaciones distantes y de poca densidad de trabajadores, lo justificaban, ¿no? Eso tal vez, entre otras cosas, ha sido la disonancia que ha habido
entre la gente del Banco Central Peruano y la del MEF y el Ejecutivo, que más bien estuvieron más de acuerdo con este encierro que tampoco ha tenido, mira tú, los impactos sanitarios deseados. Hay una pregunta acá de, no sé si es un docente o un estudiante, Alexander Novoa, que te pregunta, acá en Perú hemos tenido algunas políticas de reactivación por fases y también de garantías para empresas. Entonces te consulta más o menos qué políticas análogas se han implementado en Colombia. Te doy un minuto para responder porque ya estamos en el cierre de la conferencia. Listo, no, rapidísimo. Desde la parte del gobierno se ha implementado un programa que se llama Ingreso Solidario, que es básicamente, aquí hay un programa más macro que se llama Familias en Acción, en donde muchas personas que no pueden entrar al mercado y que no tienen acceso a los bienes, diría, prioritarios, son beneficiados con subsidios del gobierno. Entonces, a estas personas se les incrementó esos ingresos, entonces se atendió a esa población pobre y sobre todo muchos informales que están en esta clasificación. Entonces, eso es una de las maneras que yo creo que ha hecho el gobierno y que me parece, digamos que importantísimo, y es apuntarle a esa población, o sea, la población más pobre. Muchas empresas, aquí se cuestionaba un préstamo que se hizo a Bianca, por ejemplo, para rescatar cerca de $400 millones, y eso es, creo que lo que ha hecho, también facilitar algunos créditos a las pymes, pequeñas y medianas empresas, pero en realidad tienen muchos problemas porque los activos se han desvalorizado cuando van al banco ya no, el banco mismo lo rechaza, entonces no ha funcionado. O sea, yo diría que aquí lo único que ha sido loable es ese programa de ingreso solidario, y yo pienso que la política del Banco de la República que ha sido muy inteligente al momento de utilizar su principal arsenal. ¿Sí? Creo que no ha tenido, esa dificultad y esa presión social que han tenido otros bancos centrales, donde les dice, dejen en cero la tasa. Muchas gracias, Mauricio. No quiero agradecerte a nombre de nuestra universidad, Universidad Católica César Piense, de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, de hecho de todos nuestros colegas docentes, nuestra directora de formación continua, la profesora Norma Velázquez, nuestra jefa académica, la profesora Marta Medina, ¿no? Todo el equipo de apoyo que ya tú los has visto trabajando para que este evento pueda salir para provecho de toda nuestra comunidad académica, y también agradecer a nuestros colegas docentes y alumnos por su asistencia. Estamos seguros que han quedado gratificados con la brillante ponencia del docente magíster José Mauricio Gil, y esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. De hecho, que has escuchado que en noviembre tenemos nuestra semana en la facultad, y ojalá te puedas dar un espacio para otra vez disfrutar de tu brillantez y tu capacidad analítica. Muchas gracias, Mauricio, por tan generosa ponencia.